Listo. Ya, ahora sí que sí. Miremos el formulario. Por ejemplo, ¿tenemos la cotangente del ángulo doble en alguna parte? Fíjense en el formulario donde aparece la fórmula de los ángulos dobles. ¿Están por ahí? A ver, veámosla, busquémosla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿La ven ustedes? A ver acá, acá abajo. No es la que dice en función de la tangente del ángulo mitad. Acá están, no, acá están, miren. Funciones de los múltiplos de un ángulo. Seno de 2 alfa es 2 seno de alfa coseno de alfa. Coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Seno de 3 alfa es 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. ¿Se fijan? Coseno de 3 alfa, tangente de 3 alfa. No está la cotangente de 2 alfa. Pero ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la cotangente de un ángulo es igual a 1 partido por la tangente del ángulo. ¿Sí o no? ¿Se entendió lo que dice o no? ¿O no? ¿Se entendió lo que dije? Díganme si no se entendió. Creo que no, se quedaron todos callados. A ver, vamos a ir a la pizarra. Miren, lo que dije es lo siguiente. La cotangente de un ángulo, de cualquier ángulo, voy a escribir acá abajo, la cotangente de un ángulo alfa, ustedes saben que es coseno de alfa partido por seno de alfa, ¿cierto? Y esto es lo mismo que 1 partido por seno de alfa partido por coseno de alfa. ¿Se fijan que es igual? Cotangente de alfa es coseno de alfa partido por seno de alfa, y eso es 1 partido por esto que está acá. Al darlo vuelta nos queda esto. Pero ¿qué cosa es esto que está acá en el denominador? Es tangente de alfa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de acá tenemos que cotangente de un ángulo es igual a 1 partido por la tangente del ángulo. ¿De acuerdo? O sea, cotangente de un ángulo es 1 partido por la tangente del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que qué cosas tenemos acá. Nosotros en la número 1, en la demostración número 1, tenemos que reducir todo esto, tenemos que llegar a 2 cosenos de alfa, ¿cierto? Por lo tanto, la idea es pasar todo a senos y cosenos. Entonces, en particular, la cotangente de alfa es el coseno de alfa partido por el seno de alfa, ¿cierto? ¿Qué cosa es la cotangente de 2 alfa? Ahora, ustedes visualicen este ángulo doble como cotangente de algo. Cotangente de algo es 1 partido por la tangente del algo. O sea, esto sería 1 partido por la tangente de 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto multiplicado por seno de alfa más seno de 3 alfa. Después vamos a ocupar otra fórmula en esto. Fíjense acá. ¿Qué cosa? Bueno, esto lo vamos a dejar tal cual. ¿Qué cosa es la tangente del ángulo doble? Vamos a anotar aquí abajo las formulitas que vamos a ir ocupando. Búsquenla ustedes mismos ahí. Yo la voy a anotar acá. ¿Qué cosa es la tangente? La tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa es 2 tangente de alfa partido por 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, esto que está acá abajo es lo que vamos a ubicar en el denominador. ¿Ya? 1 partido por esto que está acá, este se puede dar vuelta, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 1 menos tangente cuadrado de alfa partido por 2 tangente de alfa. ¿Ya? Multiplicado por, y ahora vamos a usar al tiro acá una fórmula. Fíjense qué tenemos acá, seno de algo más seno de otra cosa. En el formulario, que lo vamos a abrir, en el formulario vamos a volver a él, busquemos donde aparezca seno de algo más seno de otra expresión. O sea, aquí hay más fórmulas de las que ustedes necesitan, pero miren acá, observen.
Seno de algo más seno de beta, seno de alfa más seno de beta, es 2 veces el seno de alfa más beta partido por 2, por coseno de alfa menos beta partido por 2. Anoten esa fórmula porque la vamos a utilizar. Seno de alfa más seno de beta es 2 por seno de alfa más beta partido por 2 por el coseno de alfa menos beta partido por 2. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la pizarra, esta que está acá. Vamos a la pizarra y vamos a anotar entonces acá abajo con otro color. Un color fucsia. Otra nubecita aquí abajo. Aquí anotamos recién. Si uno tiene seno de, vamos a poner, para no usar el mismo alfa y beta, le voy a poner seno de U más seno de B. Por fórmula es 2 veces seno, voy a borrar esta otra fórmula para que me quede derechita, 2 veces el seno de la suma de los dos ángulos multiplicado por el coseno de la resta. ¿Ya? Y esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar acá. Esto va a ser igual. Seno, fíjense que este es como el U. Perdón. Este es como el U y este es como el B. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Esto va a ser igual a 2 por seno de ¿qué cosa? Sume los dos ángulos y divídalos por 2. Alfa más 3 alfa son 4 alfa, partido por 2 nos quedaría 2 alfa. ¿De acuerdo? Por coseno de la resta de los dos. Alfa menos 3 alfa es menos 2 alfa partido por 2. Bueno, aquí voy a, ya que ese no lo simplifiqué al tiro, aquí nos quedó 4 alfa partido por 2. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Esta que está acá, aquí me voy a devolver mejor. Voy a volver a escribir la cotangente porque me acabo de dar cuenta que van a pasar, se van a simplificar algunas cosas. Entonces, ya. Vamos a simplificar acá adentro. El 4 con el 2 nos queda un 2 y el 2 con el 2. Y entonces nos queda por 2 seno de 2 alfa por coseno de menos alfa. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Elegí ejercicio súper largo, a lo mejor vamos a hacer 1 o 2 nomás, pero no importa porque en cada ejercicio ocupamos hartas cosas, ¿ya? Fíjense, acá, en esta parte que está acá, vamos a sacar mínimo común denominador, que sería 2 tangente de alfa. A ver, un minuto. Ya, vamos a tener lo siguiente. Mínimo común denominador sería 2 tangente de alfa, ¿estamos de acuerdo? Y multiplicamos este por este, nos queda 2 por cotangente de alfa multiplicado por la tangente de alfa menos todo lo que está acá arriba. Voy a cambiar ese paréntesis para que no se vea tan desordenado. ¿Ya? Y eso multiplicado por 2 seno de 2 alfa. Fíjense que aquí hay un detalle que lo voy a explicar en el círculo unitario. Aquí es igual coseno menos alfa. Creo que lo expliqué en una clase, pero voy a aprovechar al tiro el ejercicio para explicarlo con más detalle. Cuando uno tiene, por ejemplo, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos un circulito. El círculo unitario que vimos en la mañana. Tenemos el 1, el menos 1, el 1, el menos 1. Ya, entonces vamos a tomar un ángulo acá.
Ah, perdón, me salió para el otro lado. Ay, no sé por qué me salieron esas figuras. Ya, ahí. Tenemos un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, observen acá. Que acordémonos que en la mañana conversamos que esto genera un cierto punto P, la proyección de este punto P sobre el eje X es el coseno del ángulo. Y cuando uno habla de menos alfa, corresponde a este ángulo que está acá. ¿De acuerdo? Este sería menos alfa. ¿Cuál es el coseno de menos alfa? Fíjense, sería la proyección de... Si este puntito cae acá, entonces vamos a tener lo siguiente. Este puntito que está acá cae sobre el eje X y nos queda este segmento. Este segmento que está acá corresponde al coseno de alfa. Espérense. Coseno de alfa. Lo que mide, si nosotros tuviéramos una wincha y midiéramos este pedacito, ese pedacito corresponde al coseno de alfa. O sea, tiene una cierta magnitud. ¿A qué cosa correspondería el coseno de menos alfa? Es la proyección del punto sobre el eje X, pero si ustedes se fijan, cae exactamente en el mismo lugar. O sea, que coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Y esto es siempre. Coseno de menos un ángulo es igual a coseno del ángulo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con el seno? Fíjense ustedes, aprovechando la explicación. El seno del ángulo alfa es la proyección del punto sobre el eje Y. Genera este segmento que está en color lila. ¿Qué pasaría con el seno de menos alfa? Seno de menos alfa es la proyección del punto sobre el eje Y. Genera este segmento. Este segmento, si se fijan, en magnitud es igual que el que está ahí arriba, lo que mide este pedacito. Es lo mismo, porque aquí hay, son simétricos estos triángulos, ¿cierto? Semejantes, perdón. Por lo tanto, el seno de menos alfa ¿será igual a seno de alfa? No, porque el seno de alfa es un número positivo. Fíjense que el seno de menos alfa nos da un número negativo. Vale lo mismo, pero es con signo negativo. O sea, es menos seno de alfa. Y esto es siempre, siempre así. ¿De acuerdo? Ya, esta explicación fue dada pensando ahora a qué lo que vamos a seguir con nuestra demostración. ¿Qué cosa es coseno de menos alfa? Lo vimos recién. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Coseno de menos alfa es igual que el coseno... Uy, se me quedó chueco eso. El coseno de alfa. ¿De acuerdo? Coseno de alfa. Ya, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Porque voy a borrar algunas cosas para tener más espacio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, voy a borrar arriba. Están súper silenciosos, no sé realmente si están aquí o no. Ah, sí. Súper calladitos. Sigamos acá arriba. Entonces, acá arriba. Tengo Fíjense que aquí aparece el producto de la cotangente por la tangente. ¿Eso cuánto será? Veamos. La cotangente multiplicado por la tangente de un ángulo, acordémonos, ¿qué cosa es la cotangente? Es el coseno del ángulo partido por el seno del ángulo, ¿cierto? ¿Qué cosa es la tangente? Es seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Por lo tanto, se simplifican y nos queda 1. Por lo tanto, la cotangente por la tangente siempre es igual a 1. ¿Ok? ¿Ya? Ahí sale, ahí hicimos la pequeña mini demostración. Por lo tanto, esto que está acá sería un 2, porque sería 2 por 1. Fíjense que acá suena como oferta de no sé qué, 2 por 1.
¿Se está entendiendo esto? 2 por 1 sería 2, menos 1 más la tangente cuadrado de alfa, y todo esto partido por 2 tangente de alfa. Y esto está siendo multiplicado por 2 seno de 2 alfa por el coseno de alfa. Revisen hasta acá para que me digan si están de acuerdo. Mire, tengo la totalidad de los estudiantes, están todos en clase, pero nadie habla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados? ¿Ya? Fíjense que nosotros ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a que esa expresión es igual a 2 coseno de alfa. Así que tenemos que seguir trabajando. Esto va a ser igual. 2 menos 1 nos queda 1 más la tangente cuadrado de alfa, partido por 2 tangente de alfa, multiplicado por 2 seno de 2 alfa por coseno de alfa. Ya, aquí es igual 1 más tangente al cuadrado de alfa. Creo que lo vimos en la mañana. 1 más tangente al cuadrado de alfa, aquí es igual a 1 más seno cuadrado de alfa, partido, si se nos olvidó lo dedujimos, sería coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, partido por coseno cuadrado de alfa, o sea nos va a quedar 1 partido por coseno cuadrado de alfa, lo hicimos en la mañana, y esto es la secante al cuadrado de alfa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto va a ser igual, 1 más tangente, lo voy a escribir acá, 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. ¿Ya? Ok, entonces esto es la secante al cuadrado de alfa partido por 2 tangente de alfa multiplicado por 2. Aquí es igual el seno de 2 alfa. A ver, alguno de ustedes que me diga para sentir que están ahí. Aquí es igual el seno de 2 alfa. Estimados, uno de ustedes que me diga. Aquí es igual seno de 2 alfa. A 2 2 seno de... seno de alfa. Ah, dale, dale. No, tú. ¿Ya? Por coseno de alfa. ¿A cuánto? ¿A 2? Seno de alfa, coseno de alfa. Seno de alfa por coseno de alfa, ¿sí? ¿Eso? ¿Sí? Ya. Fíjense que este 2 que está abajo se simplifica con ese 2. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a la secante al cuadrado de alfa partido por la tangente de alfa. Lo que podemos hacer mejor para ahorrarnos pasos, vamos a pasar todo al tiro seno y coseno. La secante cuadrado de alfa es 1 partido por el coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Y esto está partido por seno de alfa partido por el coseno de alfa, que es la tangente. Y esto multiplicado por 2 seno de alfa por coseno de alfa por coseno de alfa es coseno cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que está acá lo damos vuelta, nos queda 1 partido por coseno cuadrado de alfa multiplicado por coseno de alfa partido por seno de alfa, y todo esto por 2 seno de alfa coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces si se fijan acá podemos simplificar, se va este con este, se va este con este, y ¿qué nos queda? 2 coseno de alfa, que es exactamente a lo que teníamos que llegar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos hecho la demostración. ¿Cómo es la estructura de la demostración? Parten de un lado, no pueden escribir la igualdad, sino que parten de un lado, lo trabajan al máximo y tienen que llegar al otro lado. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a trabajar con este otro. Les voy a dar unos minutillos a ustedes para que empiecen a trabajar este y a ver si llegan a cero. ¿Ya? Trabajen ustedes un ratito, les voy a dar unos 5 minutitos. ¿Ya? Manos a la obra.
Ya, ¿cómo les fue? ¿Cómo van? ¿Alguien lo terminó por esas casualidades de la vida, no? Ya, hagámoslo juntos. A ver, observen, por ejemplo, cuando uno tiene una resta partido por 1, eso es lo mismo que tengamos eso. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Este partido por este, menos este partido por el otro. ¿Ya? Más. Y fíjense que acá aparece la cotangente cuadrado. Acordémonos nosotros de lo que habíamos escrito recién, fórmula que 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa, y que 1 más la cotangente cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Fíjense que de acá nosotros podríamos decir qué cosa. Por ejemplo, podríamos despejar la tangente cuadrado de alfa, y eso es secante cuadrado de alfa menos 1. Y de la misma manera, de acá abajo podemos despejar la cotangente al cuadrado de alfa, que va a ser igual a la cosecante al cuadrado de alfa menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y miren acá, tenemos cosecante de alfa más 1. Entonces, la cotangente al cuadrado de alfa la podríamos escribir como cosecante, miren, la podemos escribir como la cosecante al cuadrado de alfa menos 1, ¿cierto? Eso es la cotangente cuadrado, partido por la cosecante de alfa más 1. Y lo mismo, ¿este es tangente o será tangente cuadrado? A mí me suena que a lo mejor lo copié mal. Me suena que es como tangente cuadrado, pero no estoy segura en realidad. A ver, revisen si es que lo copié bien. Me huele que este es tangente cuadrado, pero no importa, lo vamos a dejar ahí. Después vamos a ver qué... Bueno, trabajémoslo tal como está. Tangente de alfa es seno de alfa partido por el coseno de alfa, ¿cierto? Aquí no podemos hacer ningún cambio porque tenemos la tangente cuadrado de alfa, que es la secante cuadrado de alfa menos 1. Y la secante de alfa es 1 partido por coseno de alfa más 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Acuérdense que tenemos que llegar a 0. Cambiar de lápiz. Ya, vamos a seguir acá arriba. Esto que está acá es un 1, ¿no es cierto? Sería 1 menos. Fíjense que acá nos queda, bueno, vamos a hablar del coseno de alfa partido por seno de alfa, más, y fíjense que, ¿qué cosa es esto? Esto es una suma por su diferencia, sería, ¿cierto? Que sería ¿estamos de acuerdo? Esto es una suma por su diferencia. Por lo tanto, si ustedes se fijan, nos va a quedar, ¿podemos simplificar algo ahí? Claramente sí, ¿no es cierto? Podemos simplificar esta que está acá abajo con esa. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la cosecante de alfa menos 1. ¿Profe? Diga. Pero en ese caso no influye que dice que está al cuadrado, o sea, el de arriba. Cosecante cuadrado, cosecante cuadrado de alfa menos 1. Sí, y el otro de abajo no está al cuadrado. No, lo que pasa es que, mire, la cosecante al cuadrado es lo mismo que eso, y lo otro es lo mismo que eso, ¿cierto? Esto es igual a esto, y el 1 se puede escribir esto. Y esto es una suma por su diferencia. Por su diferencia. O sea que se factoriza como esto más el 1, que es lo que pusimos acá arriba, por eso menos el 1. ¿De acuerdo? Entiendo. ¿Ya? Ah, ya lo capto. Ya. Entonces, por eso se simplifica este con el que está acá abajo. ¿Ya? Y queda Sí. solo. Súper, queda el otro factor. Y acá vamos a
nos va a quedar menos seno de alfa partido por el coseno de alfa. Voy a borrar esto que está acá. A ver, pensé que estaba borrando. Y todo, ahí acá abajo vamos a sacar mínimo común denominador, nos queda 1 más coseno de alfa partido por el coseno de alfa. ¿Ya? Ya. Ahora, este 1 se fue con este 1, ¿no es cierto? Y acá nos queda menos coseno de alfa partido por seno de alfa. La cosecante es 1 partido por seno de alfa, ¿cierto? Menos, y acá si se fijan, se va a simplificar este con este, y nos queda seno de alfa partido por 1 más coseno de alfa. ¿Sí? ¿Ya? Y miren, vamos a hacer una reglina acá para que vayan captando ustedes todas las cositas. Fíjense que acá tenemos esta fracción, pero esta fracción la podríamos amplificar sin ningún problema. Solo esta fracción por un 1 conveniente. ¿Cuál sería ese 1 conveniente? 1 menos coseno de alfa. A ver, yo les voy a mostrar de dónde viene esa idea, digamos. Coseno cuadrado de alfa. Esto sabemos, esta identidad trigonométrica, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es 1, ¿cierto? Entonces, ¿a qué será igual? Bueno, de aquí despejamos el seno cuadrado de alfa, nos queda 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, esa es la intencionalidad. ¿Por qué? Porque me di cuenta que abajo teníamos 1 más coseno de alfa. Entonces dije, vamos a generar suma por su diferencia de nuevo para poder llegar a esto. Por eso amplificamos por un 1 conveniente, solamente esta fracción. No estamos cambiando la fracción, porque cuando uno amplifica por un 1, simplemente está escribiendo la misma fracción multiplicada por un 1, que yo a veces llamo un 1 astuto. Así, este es un 1 astuto, no es ningún ente matemático esto que estoy escribiendo, por si acaso. Es un 1 astuto, es una cosa inventada por mí. Un 1 conveniente, un 1 astuto. Por lo tanto, no estamos cambiando para nada la expresión, ¿ok? Ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? Bueno, con este lo mantenemos tal cual, podemos sacar mínimo como un múltiplo. ¿Están de acuerdo que estos dos es lo mismo que esto? Sí, ¿no es cierto? Menos, y fíjense arriba nos va a quedar seno de alfa por 1 menos coseno de alfa. Y abajo nos queda, ¿qué es esto? Esto multiplicado por esto es una suma por su diferencia, que sería primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Para no escribir tanto. ¿A qué es igual? Ya. ¿A qué es igual esto? 1 menos coseno cuadrado de alfa. Está en esta misma plana. ¿A qué es igual? A seno al cuadrado de alfa, ¿no es cierto? Esta. ¿Cierto? ¿Lo ven, estimados? ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto nos va a quedar, voy a borrar arriba. Y vamos a seguir por allá. Nos va a quedar 1 menos coseno de alfa, partido por seno de alfa, menos seno de alfa por 1 menos coseno de alfa, partido por, y abajo dimos cuenta que era seno cuadrado de alfa. Y claramente ahí vemos que se simplifica un seno de alfa con este que está acá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 menos coseno de alfa partido por seno de alfa, menos 1 menos coseno de alfa partido por seno de alfa. ¿Y esto qué es igual? Esto igual con esto, por lo tanto esto es 0. Que era exactamente a lo que teníamos que llegar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, súper. Y el último
Uy, ¿y dónde tengo lo...? Ah, borré los enunciados. Oh, súper bien. Ah, no, pero aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Ya, y en la tercera demostración decía, para que salga rápido, para que alcancemos. Nos pedían probar que esto era, voy a escribirlo acá, 2 secante de teta, por lo menos lo vamos a dejar encaminado, ¿ya? Por 5, no sé si lo estoy copiando bien, si no me acuerdo, lo escribí así a la rápida. Y tenemos que probar que esto es igual a esto que está acá abajo. Entonces uno pone demostración y uno parte de un lado. No tienes que escribir el otro lado, porque ahí está suponiendo que esto es verdad. Bueno, fíjense que aparecen secantes y senos. A ver, desarrollamos. A ver, coseno. Y mire, aquí vamos a hacer cada término con cada término, a ver qué pasa. Multiplicado por tangente de teta por 2 tangente de teta es 2 tangente al cuadrado de teta. Tangente de teta por 1 es tangente de teta. 2 por 2 tangente de teta nos queda 4 tangente de teta. Y 2 por 1, 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Bien, bien. Veamos qué podríamos hacer. Esto es lo mismo que coseno de teta multiplicado por 2 tangente cuadrado de teta más 5 tangente de teta más 2. ¿Cierto? A ver, esto que está acá, fíjense, aparece tangente de teta al cuadrado. Esto es como una expresión de segundo grado de la forma 2u cuadrado más 5u más 2. ¿Podríamos factorizar esto? ¿O no? No sé. 2u, u, 2 y 1, por ejemplo. Estoy inventando. No. 2u por u nos queda 2u cuadrado. 2u por 1 es 2u más 2u más 2. No, nos queda 4u. No lo podemos factorizar. No nos da, ¿no es cierto? 2u por u, 2u cuadrado. 2u más 2u son 4u. No, no nos da. Ya, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? No se puede con la fórmula general. ¿Cuál fórmula general? ¿De ecuación de segundo grado? ¿Eso? Sí. A ver, factoricémoslo. Veamos si se puede factorizar. A ver. Veamos, 2u cuadrado más 5u más 2. Bueno, intentémoslo. Intentemos factorizar esto. El a sería 2, el b es 5 y el c es 2. Entonces encontramos las raíces. Me imagino que esa es su idea, sospecho. Entonces u igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c. 4 por 2, 8, 2 por 8, 16. ¿Está bien eso? ¿Sí? Y 2 por 2, 4. ¿Está bien? b al cuadrado, que sería 25, menos 4 por 2, 8, 2 por 8, 16. Entonces esto nos va a dar menos 5 más menos 25 menos 16 nos queda 9, más menos 3 partido por 4. ¿Ya? Voy a borrar acá arriba. ¿Saben lo que pasa? Nos vamos a devolver. Me estoy devolviendo yo escribiendo. Porque en el fondo lo que estamos intentando hacer acá es factorizar esta expresión. Pero esta expresión ya la teníamos factorizada arriba. ¿Me entiendes? Entonces si volvemos a hacer eso, nos vamos a devolver para arriba.
¿Se fijan? O sea, íbamos a terminar bien esta factorización, pero íbamos a llegar a la factorización que está arriba, porque el U es tangente de teta. Entonces nos iba a quedar acá U más 2 por 2U más 1. ¿Me entienden? Entonces nos íbamos a devolver en la pega. ¿Se entiende por qué no lo vamos a hacer? Porque ya partimos, ya estaba factorizado. Y nosotros hicimos un desarrollo. ¿Ya? A lo mejor no nos conviene hacer el desarrollo. A lo mejor nos conviene trabajar y simplificar al máximo dentro de los paréntesis. ¿Ya? Hagamos eso. Este era 2 tangente de teta. 2 tangente de teta. Ya. Entonces pasemos todo a seno y coseno nomás. Coseno de teta, seno de teta partido por coseno de teta más 2 por 2 seno de teta partido por coseno de teta más 1. Esto es coseno de teta por seno. ¿Bien hasta ahí? ¿Ya? Y aquí podemos simplificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, y nos va a quedar seno de teta más 2 coseno de teta multiplicado por 2 seno de teta más coseno de teta. Desarrollemos esto. Vamos a multiplicar cada término con cada término. ¿Ya? Entonces este por este nos va a quedar 2 seno cuadrado de teta más seno de teta coseno de teta más 4 seno de teta coseno de teta más 2 coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Veamos, aquí llegamos. Ya. A ver, seno cuadrado, aquí este con este, fíjense que nos queda 2 por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Más 5 seno, 5 seno de, perdón. 5 seno de teta coseno de teta. Y esto va a ser igual a 2 más, 2 más 5 seno de teta coseno de teta. Pero fíjense ustedes que aquí tenemos, ahora podríamos, a ver, déjenme pensar. Si factorizamos todo esto por coseno de teta, nos queda 2 partido por coseno de teta más 5 seno de teta. Yo creo que en lo que escribí en el enunciado, yo me comí el coseno de teta, me da la impresión. Y es probable, porque como no he almorzado, qué fome. Me tengo que haber comido esto. En el enunciado del ejercicio me comí este. ¿De acuerdo? Porque el coseno de teta no se simplifica con nada. ¿Ok? ¿Ya? Me lo comí. Por lo tanto, estaría demostrado poniéndole acá el coseno de teta. Obviamente ustedes no pueden hacer esa trampita, es porque yo fui la que escribí el ejercicio y seguramente lo copié mal. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y eso sería, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados? Chicos, ¿preguntas? No, profe, No, todo profe. bien. Ya, súper. ¿Qué les voy a pedir